través de la Escritura que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y instruye en justicia, que es el propósito por el cual nos la ha dado, pero el propósito es ser perfecto, ser completo para toda buena obra, la que el Señor ha preparado en mi vida, en este mundo. No es para cuando salgamos de aquí, sino que Dios muestra que nosotros como hijos de Dios vivimos por la gracia de Dios, por el poder de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos comprender estos versículos, estos principios. Entonces, por eso él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, el Señor nos da una ilustración ahora. Él me dice, no se afane por eso. No está diciendo que no debemos trabajar, que no necesitamos ser responsables, sí, pero Él es el que va a darnos la provisión, la bendición y lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad en el momento que nosotros nos encontramos, de acuerdo a su plan y su voluntad. Entonces, es importante. El versículo 26 ahora dice, mirad, nos pone a observar su creación. Necesitamos ser sabios y entender que Él es el creador del universo y que Él es el creador del mundo y todo lo que en Él hay, Él lo sustenta. En Hebreos capítulo 1 nos dice que por el poder de su palabra fue hecho el universo y por el poder de su palabra es sustentado, o sea, Él lo mantiene, ahí está vivo y lo mantendrá hasta el plan de Dios y su voluntad. Por eso nos dicen, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pues Dios nos muestra el valor que nosotros tenemos como criaturas de Dios y mucho más como hijos de Dios, porque aquí ya nos está hablando para creyentes. Y lo vamos a mirar más adelante. Ok, por eso las aves, dice, están en los cielos. Allí no pueden trabajar, allí no pueden tener graneros, allí no pueden hacer nidos, no pueden hacer nada. Simplemente ellas están volando, disfrutando de la creación, de lo que Dios les da, y Él les provee su alimento. Ellas no tienen que madrugar a trabajar o a almacenar, no, Dios les provee. Entonces Él nos pone esa comparación ahora y nos dice, ¿no valemos nosotros mucho más que las aves? Eso en cuanto a la comida y el sustento, la bebida. Él va a alimentarnos y cuidarnos, proveernos. Otra vez, no estoy diciendo que no tengo que trabajar. Él me pide que no me afane. Recuerde que estamos en un mundo bajo el maligno, un mundo que está en tinieblas y necesitamos vivir bajo los principios de Dios. Gálatas 5, 16 y 17 lo dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos ahí el contraste, el enfrentamiento que hay en un mundo espiritual de Cristo y de Dios y un mundo terrenal que está bajo el maligno. Por eso necesitamos comprender que yo necesito vivir cada día bajo el gobierno de Cristo, bajo su voluntad. Y eso es lo que nos está enseñando aquí. Pues si tengo afán en mi vida, en recién que me levanto o en cualquier momento del día, pues necesito para un momento confesar mi afán y ponerme bajo la mano de Dios y su voluntad, para que Él me siga llevando y por el poder del Espíritu Santo, su gracia y la voluntad del Padre, podamos entonces vivir en la forma que Él lo hace para nosotros, bajo para la gloria de Dios. Por eso al principio dije que todos necesitamos hacerlo para la gloria de Dios. El afán no glorifica a Dios, pecamos contra Dios. Entonces, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Entonces nos pone estos ejemplos. Nos dice, ok, si alguien por el afán puede aumentar un codo en su estatura, ok, vamos a poder cambiar las cosas, pero no vamos a poder hacerlo. Entonces, el afán no me lleva a ningún lado, sino a perder mi comunión con Dios y a vivir bajo el sistema establecido por Satanás. Versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces vemos ahora que el vestido que el mundo lo ha puesto tan alto y la moda y todo esto que viene en una sociedad de consumo y nos lleva y nos arrastra y tenemos que tener la última moda y la marca y todo esto que está establecido como engaño para llevar a la gente en un afán, en una esclavitud, para poder vivir de acuerdo al sistema que está establecido. Nosotros podemos comprar cualquier marca si queremos, si Dios nos permite, pero eso no es lo que nos hace a nosotros, sino lo que nos hace a nosotros es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, en Colombia hay un dicho que recordamos muy bien, dice que el mono sigue siendo mono aunque lo vistan de cera. Entonces, no sé si lo estoy diciendo bien, ya hace muchos años que no lo digo, pero creo que es así más o menos, ya estoy como chavo. Entonces, el vestido dice porque no debemos afanarnos, porque Dios viste la hierba, las flores. A veces vamos por el campo y miramos las flores con una belleza, con una forma que parece que hubieran sido pintadas a mano, con acuarela, con pincel. Entonces, todo esto es obra del maestro, del creador, del diseñador. Y Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor. Entonces nos lo está diciendo el soberano Señor. Si nosotros creemos y confiamos que Él es soberano, vamos a obedecer estos mandatos. Pero si no, pues entonces yo voy a decir, si yo no me cuido a mí mismo, ¿quién me va a cuidar? Y ahí está el engaño de este siglo. Entonces, el ejemplo que nos da es Salomón. Salomón fue el hombre más sabio, uno de los hombres más ricos y uno de los hombres que mejor vistió. La escritura lo dice, aún vino la reina del sur desde el otro lado del mundo para confirmar y comprobar y lo aseveró de que era mucho más de lo que ella había escuchado. Entonces ni él siquiera se pudo vestir con toda la gloria o como Dios viste a cada flor, a cada parte de su creación. Dejemos que nos vista el Señor, que nos sustente Él. Y eso va a ser la diferencia. Yo lo he comprobado en mi vida, desde que yo comencé a confiar en el Señor, en su provisión, nunca me he vestido mejor que lo que Él lo ha hecho para mí. Entonces, cuando confiamos y dejamos que Él lo haga, eso es una verdad absoluta. Ahora el versículo 36, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahí está el problema. Entonces, Él nos está diciendo que si la hierba la viste así, que es temporal, que es por un momento, que tan pronto sale el sol, se quema y pues la echan al horno para quemar porque no sirve para más, Él la viste así, ¿cuánto más hará con nosotros? El Señor no es hombre para mentir. Y ahí es cuando comprobamos que si realmente mi fe es real, es viva. La fe no es el tamaño de la fe, porque Jesús mismo lo dijo, que si tuviera fe como un grano de mostaza y dijera este monte que se traspasara de un lado al otro, lo va a hacer, porque no es el tamaño de la fe, sino realmente que tenga la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hombres de poca fe me está diciendo que no confío en su palabra. Ya hemos estudiado un poco en cuanto a la fe, pero más adelante hay unos versículos que nos van a permitir estudiarlo más a fondo. Entonces, vamos solamente a tocarlo en esta forma para después mirarlo en una forma más profunda. Pero la fe sabemos que a Romanos 10:17 nos define, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fuente de la fe es la palabra del Señor. Ahora depende de mi corazón, de mi actitud, como me acerco a la palabra de Dios,
y la creo, la recibo y la obedezco. No es una lectura diaria que tengo que tener, no es simplemente un devocional, es mi relación con mi Padre Celestial que necesito entrar cada mañana y crecer en esa relación personal con Él, por medio de la Escritura, la palabra de Dios, y por medio del Espíritu Santo que me lleva en comunión para estar sin pecado, sin confesar. Entonces, ya lo hemos visto en cuanto a cómo es que podemos entrar a su presencia. Entonces, todo esto hemos ido creciendo en cuanto al discipulado, cómo ser un discípulo de Cristo, cómo ser un seguidor de Cristo, que es lo que Él nos mandó. Mateo 28:19 le dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ahí está el mandato, la gran comisión que conocemos. Pero un discípulo, si no es discípulo, no puede ser otro discípulo de Cristo. Si yo no soy discípulo de Cristo, estoy haciendo un discípulo para mí mismo, un seguidor de mí mismo. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del infierno o del diablo. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros comprender. Soy discípulo de Cristo y estoy haciendo discípulos para Cristo, para que lo sigan a Él. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él lo pudo decir porque era un discípulo que caminaba con Cristo. No necesito ser yo una persona perfecta totalmente, sino un discípulo que camino y sigo, y otros pueden seguirme en la medida de mi vida que va obedeciendo a Cristo. Entonces, eso es hacer discípulos, ir y presentar el Evangelio para que puedan seguir al Salvador, al Señor, al Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, hombres de poca fe. Ya les dije, en la mañana, pues si no es tu prioridad de tener un tiempo con el Señor, levantarse a tener una relación con el Señor para obedecer el primer mandamiento. Todo esto está basado a su palabra. Esto no son doctrinas de hombres o de iglesias o misiones o lo que queramos llamarlo. Esto es la sana doctrina de las palabras, perdón, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina conforme a la piedad, que comenzamos leyéndolo hace dos semanas anteriores en 1 Timoteo capítulo 6, desde el versículo 3 en adelante. Entonces, por eso estamos desarrollando este tema. Aquí nos está diciendo que nosotros somos hombres de poca fe, o sea, que no confío en su palabra, que no conozco al Señor en una forma plena o madura, o estoy madurando, sino que soy un bebé en mi fe, soy un bebé que necesito lechecita, como Pablo le dijo a los de Corinto. Ok, entonces ya vamos a mirar la parte de la fe un poco más, pero necesitamos alimentarnos. Eso sí lo estudiamos en Primera de Pedro 1, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Vimos el contraste de desechando toda malicia, toda abundancia de mal, todo eso, y desead como niños recién nacidos. Si no desechamos el pecado en nuestra vida que hemos cometido, no vamos a desear la palabra de Dios. Podemos leer la palabra de Dios, podemos escucharla, pero esa palabra no va a edificarnos porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Yo necesito desechar, por eso dice, tomad la leche espiritual no adulterada. Si no ha desechado el pecado, si no se ha apartado del pecado por el poder de Dios, no va a haber alimento espiritual. Entonces, todo esto nos conlleva a desarrollarnos como hijos de Dios y caminar en una relación con el Padre Celestial. No se trata de que yo me sé la Biblia, que la he leído 10 veces, que ya hice 10 discipulados, que ya tengo 3 títulos. Todo eso es muy bueno si lo han logrado. Gloria al Señor, no estoy en contra de eso. Necesitamos hacerlo, pero necesitamos vivir la palabra de Dios. No simplemente tener títulos o tener conocimiento, sino si conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, ¿estás siendo libre por el poder de la palabra de Dios?
al principio de estos estudios dijimos hay que hacer un inventario en su vida de qué áreas está esclavo para comenzar a que el Señor le haga libre por el poder de su palabra. Versículo 31, seguimos. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Otra vez nos plantea esa pregunta directamente. No debemos afanarnos por esas necesidades que tenemos nosotros físicamente en cuanto a alimento, en cuanto a vestido y en cuanto a techo. El 32 nos dice por qué. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe nuestra necesidad. Y ve, estoy confirmando que somos hijos, porque nos está hablando del Padre Celestial. No está hablando para todo el mundo, está hablando para los hijos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él lo sabe, porque Él fue nuestro creador. Entonces, los gentiles, ¿quiénes son? Ahora hay 3 clases de personas en el mundo. Antiguamente, antes de que Cristo viniera, solamente 2. Eran los judíos, el pueblo judío, y el resto era gentil. Ahorita están los judíos, está la iglesia, nosotros como hijos de Dios, que somos hechos a la semejanza de Cristo, o siendo formados a su semejanza, y los gentiles, los que no conocen a Dios. Entonces, aquí está diciéndonos que no seamos como los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación con el Padre Celestial. ¿Tienes una relación con el Padre Celestial? ¿O solo sabes de Él? ¿Conoces al Padre Celestial por medio de Cristo? ¿O solo sabes quién es Jesucristo? Son preguntas que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, tiene que responderlas en nuestro corazón para tener la certeza y la convicción que es la fe, lo que significa. Ok, todos tenemos necesidades de estas cosas. Ahora vamos a mirar lo que el principio que Él nos da, el mandato y la prioridad que necesitamos hacer en vez de afanarnos, en vez de correr, en vez de todo es urgente y dejar a medias todo. Entonces Él nos dice, mas buscad primeramente es como el primer mandamiento, que no lo dije, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su ser. Entonces, si no estás tomando el primer momento de tu vida diaria para entrar en una relación con tu Padre Celestial y comenzar esta relación, a amarlo primeramente a Él sobre todas las cosas, pues no estás siendo su discípulo, no estás creciendo en Él y estás corriendo una carrera en este mundo de afán y de angustia que no te lleva a ningún lado. Más buscar porque ya conozco al Padre, ya sé cómo acercarme a Él, cómo entrar a su presencia. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nos da 2 características. El reino de Dios nos está hablando de un rey, porque el reino de Dios tiene un rey, y el rey es Cristo que vino. El reino de los cielos se ha acercado cuando Él vino. Y si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Y su justicia, la justicia de Dios significa no pasar por alto el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos ahí que la justicia, Dios por eso envió, y Cristo mismo se humilló a sí mismo para eliminar el pecado de nuestras vidas y poder vivir en la justicia de Cristo. Entonces ya no practico el pecado, pero todavía en este cuerpo, en mis miembros, el pecado está. Entonces vamos a pecar ocasionalmente y necesitamos confesar porque tenemos un abogado a la diestra del Padre que es Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 nos lo dice, que pues Dios no quiere que pecamos, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el justo significa el único hombre que no pecó, el único hombre perfecto que entregó su vida, murió por nuestros pecados, resucitó, venció el pecado, la muerte de Satanás y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, la justicia de Dios que tengo que buscar
es andar en comunión con Dios, confesar mi pecado, incluyendo el de afán, la angustia, la ansiedad, y va a terminar en, ¿cómo es que se llama esta enfermedad que dicen que es enfermedad? Depresión. Ahora depresión tiene otro nombre, crónica, y va creciendo todo eso. La depresión es que sea pecado, es consecuencia de nuestros pecados. Porque muchos dicen, sí, la depresión no es pecado, no tienen razón. Pero las consecuencias de mi pecado me llevan allí a caer en una depresión, en un hoyo sin salida. Por eso el Señor nos dice aquí cómo poder vivir bajo el gobierno de Cristo, que es el reino de Dios, y su justicia en comunión con Dios. Podemos caminar en comunión todo el tiempo con Él, porque cada vez que yo peque puedo pedirle perdón, confesar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, es una condición. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ahí está los recursos que Él me ha dado para permanecer en esa comunión por medio del Espíritu Santo. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que tengo que buscar. No buscar el dinero, la plata, el trabajo. Tengo que hacerlo, pero el Señor se va a encargar de proveer, de bendecir y de darme el presupuesto y lo que yo necesito de acuerdo a su voluntad. No son mis planes, no son mis metas, mis propósitos. Es la voluntad de Dios para mi vida, y como es la santificación y la glorificación del Padre aquí, y ser adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los propósitos que Él quiere para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra o de los hombres. Entonces, miremos eso, que es buscar primero. No es que todo el día necesito estar leyendo la Biblia, o que todo el día necesito estar de rodillas. No, necesito primeramente mi tiempo con mi Padre, entrar en comunión, alabarlo. Ya vimos el orden de la oración, las características. Espero que las estén aplicando y practicando en su relación con Dios. Es confesión, que es adoración, que es alabanza, que es intercesión y que es petición. Las vimos una por una. Entonces, necesitamos usarlas en el orden para entrar a su presencia, y el Señor nos va a guiar allí en su presencia, cómo desarrollamos nuestro tiempo con Él. Ok, el versículo 36 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Entonces, estamos afanados hoy y ya estamos afanados por el día de mañana, porque no ha terminado hoy y ya mañana estoy pensando en lo que tengo que hacer. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios nos está diciendo que los días son malos porque están bajo el maligno. Entonces, si yo me levanto corriendo, afanado a vivir en este mundo sin entrar a la presencia de Dios, sin buscar el reino de Dios y su justicia, estoy viviendo bajo el maligno. Eso es una verdad de la palabra de Dios. Eso no es principios o doctrinas de hombre, lo dice aquí muy claro. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces nosotros necesitamos redimir el tiempo, porque ya este siglo lo tiene programado. Entonces son 8 o 10 horas ahora que hay que trabajar, o 12, para alcanzar a tener presupuesto. Y una hora de almuerzo o de desayuno o media hora es hora y media. ¿Cuánto tiempo dormimos? Ya nos falta tiempo, ya estamos afanados. Si estudian o si tienen familia, ¿a qué horas va a tener tiempo con su esposa, con sus hijos? Eso es el siglo, de este siglo presente que está bajo el maligno. Por eso los días son malos. Yo necesito salir de este sistema que el diablo está establecido, porque ya Cristo me hizo libre. Pero yo necesito entender que necesito cada mañana buscar su reino y su justicia para vivir entonces en una forma diferente. Esa es la parte que necesitamos nosotros vivir y comprender. Entonces,
¿Hay alguna pregunta hasta aquí que tengan para poder aclarar si hay inquietudes en cuanto a lo que nos ha dicho la palabra del Señor? Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo está Carolina? Bien, sí, señor. Pastor, en la parte que su merced dice que el enemigo tiene el sistema como tal, en sí, a qué se refiere? Ok, cuando Satanás llegó a Eva al principio y la engañó para que ella confiara en la palabra de él y no en la palabra de Dios, porque le dijo que si comía de ese fruto iba a encontrar la sabiduría del bien y del mal y llegar a ser como Dios, no semejante, no ser como Dios. Entonces, él ahí tomó el control del mundo que Dios le había entregado la administración a Adán y Eva, pero por el pecado de ellos quedó bajo el maligno. Entonces, él estableció ese sistema de vida, un estilo de vida que está establecido de consumismo, de afán, en donde todo el mundo tiene que trabajar, tiene que tener títulos, tiene que tener apellido, tiene que tener todo lo que exigen para poder figurar. Entonces, no podemos servir a dos señores, es lo que Él nos muestra. Y nosotros somos como ovejas de matadero en este mundo. Nos van a despreciar, nos van a exigir que tengo que vivir o cumplir lo que ellos nos dicen. Y si yo trato de vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no lo van a permitir. Entonces, esa es la persecución que nosotros tenemos. Pero si queremos vivir piadosamente, que es la palabra que hemos estado estudiando, sufriremos persecución porque voy a poner a Dios primero, a mi Padre Celestial, obedecer la palabra y pues en ningún lado van a aceptarlo, pero Dios me va a permitir estar en el lugar que Él quiere para tener mi sustento y lo que yo necesito. Entonces, es ese sistema que está establecido aquí en este siglo, que ya pues lo vemos que para comprar a un lugar hay que tener tarjeta, inscripción, y cada vez va reduciéndose más el control a la humanidad hasta que lleguemos a la marca que va a estar en la mano o en la frente. Entonces, todo ese sistema que él lleva para tener un solo gobierno, para que llegue el tiempo del anticristo, todo eso que nos dice la palabra se está cumpliendo. Ese es el sistema que él estableció y que las personas que no tienen a Cristo están esclavos bajo ese sistema y están viviendo una vida para ellos mismos, pero bajo el gobierno del diablo. No sé si eso te aclara un poco o necesitamos después mirar versículos. No, sí, señor, pero igual, si alguien que de pronto no conoce lo que usted está diciendo o lo saca de contexto, puede decir, bueno, entonces en mi trabajo me toca trabajar 8 horas, pero pues como es un sistema, entonces no voy a hacer caso. ¿Sí? Ok, O sea, sí, necesitas, o sea, firmar, cuando firmas el contrato, pues tú necesitas saber orar y pedirle al Señor para saber qué es lo que es la voluntad de Dios. Por eso estamos viendo buscar el reino de Dios y su justicia, porque no podemos vivir dos vidas separadas, una diariamente en el mundo cumpliendo el sistema de este mundo y otra para agradar a Dios el fin de semana. Entonces necesitamos cumplir los horarios, necesitamos obedecer, como lo dice la palabra, a nuestros jefes, que no son creyentes, la mayoría, y un sistema que está en explotación exigiendo cada vez más. Entonces ahí es donde necesita pedir la gracia de Dios por establecer un horario en donde pues sus prioridades, lo que necesita, Dios le va a conceder. Pero pues si tú estás buscando ser la gerente o la primera en la empresa, todo eso, pues vas a tener que estar bajo todos esos rudimentos del mundo para poder alcanzar esas metas. Entonces, por eso es donde el Señor dice que necesitamos morir a nuestro yo, pero el Señor va a usar a cada persona en donde Él le pone y en donde Él quiere que esté. Entonces, no es que no vamos a obedecer o someternos, ¿cierto?, a los jefes, pero lo que no debo someterme es a las consecuencias, al afán, a la angustia, a todo lo que me piden, sino vivir los principios de la palabra de Dios y vamos a poder vivir en este sistema de opresión y de explotación también. ok, sí, señor, gracias. Ok, ¿hay alguien más? Sí, señor. Dígame. Pastor, en cuanto a lo que su merced dijo de la ansiedad y el afán,
y las cosas que nos preocupan y todo eso. ¿No tendría respuesta en el Salmo 127, 1 y 2? Ok, déjenme mirar. Salmo 127. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Correcto, tiene que ver con la soberanía de Dios, que si Él no hace en nosotros mismos lo que nosotros no podemos hacer, pues en vano estamos trabajando. Pero necesitamos por eso buscar su voluntad, pero vamos a mirar la respuesta a esa pregunta que tú dices. Ese salmo es bueno, pero recuerda que estamos en el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4 para la respuesta a ese afán. Porque pues Dios nos dice que no debemos estar afanados, pero Él nos da la salida cómo hacerlo. Los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ok, dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Otra vez, ahí está el mandato. ¿Sí? Entonces, en vez de estar afanados, la palabra sino me dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué significa eso? Dice, no esté afanado. Si algo me está comenzando a afanar, tengo una necesidad, una urgencia, necesito, en vez de afanarme, tomar un tiempo de oración, presentar esa petición a Dios, sean conocidas vuestras peticiones, escribirlas y la pongo en un libro y decir, Señor, tengo afán porque tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar, bueno, la cuota del carro, todo lo que esto, pero ahí es donde Dios nos muestra que necesitamos sabiduría, estar contentos con techo y abrigos, que teniendo esto estemos contentos, pero necesitamos orar de acuerdo a las necesidades y la voluntad de Dios. Entonces Dios es el que va a dirigir a cada uno en lo que Él permite, pero si te está produciendo afán, el sistema que está llevando de tu vida, necesitas ir al Señor en oración y confesar ese afán, esa ansiedad, esas metas, ese propósito que tienes y ponerlo bajo el Señor y su voluntad. Como leemos el Salmo 127, 1 y 2, que es perfecto. Si Él no edificare, si Él no vigila, si Él no construye, en vano nosotros los hombres hacemos algo. Por mucho que nos afanemos, ya vimos que no podemos aumentar ni un codo. Entonces, esta es la parte de confesar si ya me afané y colocar mi petición ante Dios y entregársela a Él. ¿Ok? ¿Hasta cuándo debo orar? Porque Él dice en súplica y ruego. Entonces, ¿cuándo suplicamos o rogamos? Cuando un hijo está enfermo, cuando un familiar está muriendo, clamamos ahí sí. El resto de nuestras peticiones son muy livianas, son muy ligeras. Necesitamos arrodillarnos, presentarnos ante Él y clamarle. Señor, libérame de este sistema en que estoy viviendo. Yo quiero entregarte este afán y esta angustia. Quiero confesarlo a ti y te quiero entregar, Señor, si es mi hijo, si es la economía, si es la salud, si es el esposo, si es el matrimonio, lo que sea. Lo que te está afanando, te está produciendo ansiedad y aún estás ¿cómo es la palabra? Se me escapa. Está ya en depresión. Entonces, si tú lo haces, ¿hasta cuándo orar? Hasta que el Señor te responda. ¿Cuál es la respuesta? El versículo siguiente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, no hay problema, no hay absolutamente nada que pueda quitarnos o afanarnos, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, nuestro problema son nuestros pensamientos y nuestro corazón, que es la palabra que lo dice 2 veces por importancia. Entonces, cuando nos acostamos o cuando estamos trabajando, estamos pensando en el problema, en la necesidad que tengo, que mi esposo no lo puedo cambiar, o que mi hijo está rebelde, o que la economía que no alcanzo, mi salud, el problema que tenemos. Entonces, eso tengo que entregarlo al Señor en oración y ruego con acción de gracias, y Él me va a dar paz, no me va a responder inmediatamente mi petición, porque Él me quiere enseñar que Él es soberano, que Él tiene el control y que Él es el que trabaja y produce para mi vida
conforme a su voluntad, para que yo pueda tener contentamiento, para que yo pueda ser agradecido con lo que mi Padre Celestial me está dando en ese momento. Él quiere formar a Cristo en mi vida. Él no me quiere llevar a ser el número uno en el mundo o en la empresa o en las metas que yo tengo. Eso es importante. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígueme. Entonces, Pastor, eso es diario. Sí, dígame, ¿quién está hablando? María, es María. que el señor Ángel Peña quiere preguntar algo. Está bien. Dígame, perfecto. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Yo soy el muchacho que está aquí preso, que la otra vez su merced hizo el favor de hablar por Rulos. Okay. Muchas gracias. Okay. Agradecido por eso. Ya, pues el muchacho se entorna como a creer más en las cosas de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Sí, señor. Mi pregunta es sobre el afán y la ansiedad que se está hablando sobre ese tema, ¿no? Sí. Aquí hay afán y hay ansiedad en todo momento, se vive a diario. Me imagino. El afán, sí, claro, de pronto cada quien lo que se vive, ¿no? Sin pelos en la lengua, la droga, los celulares. Uno no sabe en qué momento la guardia puede entrar y uno puede perder todo. Sí. Y uno queda manicruzado. Entonces aquí vivimos a todo momento en afán, porque no sabemos cómo se viva. Y la ansiedad, pues eso para nadie es mentira, todo el mundo, la gran mayoría. Si no llegaron consumiendo, pues resultan consumiendo el estrés y la pensadera. Y yo intento, ahorita ya no se ve, así cuando yo empecé en el 2016, uno iba a buscar de Dios, entonces decían, bueno, es un violo o es un hermanito malo. Hoy en día ya pues se da el espacio para no buscar de Dios, ¿sí? Y aquí ya no me siento culpable y no me da pena porque todos en la Biblia, los grandes estuvieron presos y la verdad tuvieron el placer de estar con Jesús y fallaban. Pero la verdad no es la primera vez que intento buscar de Dios, ¿sí? El mundo y la carne lo jalan a uno y yo lo acepto, ¿sí? Y son gustosas las cosas del mundo, pero se siente uno intranquilo y la verdad ya estoy cansado, qué pena si le digo así, ¿sí? De decirle al Señor que haga algo, porque la verdad yo lo he intentado muchas veces y se lo he pedido muchas veces de cambiar, no por nadie, ¿sí? Sino porque es que si he vivido tanto sufrimiento y he visto muchas cosas que la gente no ha vivido, ¿a dónde termina uno cuando uno se muere? Cuando de pronto hoy viste a alguien, salió en libertad y mañana lo mataron. Entonces, ¿para dónde va uno? Yo digo, Dios, vivo sufriendo y morir otra vez sufriendo, toca es que me cambie, porque si usted es el dueño del oro y la plata, pues la verdad yo estoy cansado de esto. Y aprecio mucho sus explicaciones, por eso sí me gustaría de alguien de que mantiene en comunión a diario, pues una respuesta, pastor, porque yo intento estar en lo bueno, pero acá todos los días es maldad. La palabra más bonita es hijo de AM, ¿sí? La gente antes de desayunar se echa un pase de perico, un ejemplo, ¿no? Y muchos intentan buscar del Señor y la verdad se falla es a diario, a diario, a diario. Mi papá pasó un proceso y busca mucho de la palabra. Y hoy en día está predicando, pero no le predica a su hijo. Pues, no sé qué hacer en ocasiones, pastor. Ok, Ángel, yo sé que es difícil, pero hay que dar varios pasos. Primero, lo que dijiste, o sea, de pronto hay resentimiento en el corazón, hay que perdonar todas estas ofensas para que la paz de Dios venga, para que la presencia del Señor venga. Entonces hay que comenzar a reconocer la lista que hablamos una vez de hacer un inventario, preguntarle al Señor, examíname, Señor, muéstrame, Señor, mi pecado para confesarlo ante ti, y Él lo perdona y lo limpia. Ahora, no sé si la próxima semana usted se está conectando cada 8 días o de vez en cuando. Sí, señor, si no llego a perder el teléfono, ahí me tiene. Ok, porque la próxima semana quiero hacer una presentación
en cuanto al Evangelio, cómo tener esa relación con Cristo, cómo entrar en esa relación con Él. Entonces, estaremos orando para que puedas estar presente y ahí la misma palabra le dará una respuesta de cómo entrar en esa relación y cómo recibir la paz de Dios, la libertad, que aunque estamos presos todos, unos más presos en condiciones difíciles, pero interiormente estamos libres. Entonces, eso es lo que Él hace en nosotros, libertad interior, que es lo que no se puede comprar, no se puede conseguir, no se puede en ninguna parte hallar, solamente por medio de Jesucristo. Entonces, Claro. vamos a hacer eso para que en 8 días, porque ya el tiempo no nos da ahorita y no es algo que son 2 palabras o algo así, sino necesitas comprenderlo con la palabra y que Dios te dé el entendimiento para poderlo hacer. Entonces, lo vamos a hacer en 8 días para encontrar este primer paso de entrar en esa relación con el Señor. ¿Le parece? Amén. Ok, perfecto, ok. Muy bien, entonces, María, estamos un poco más claros en cuanto a la pregunta que me hiciste. Sí, señor, gracias. Ok, entonces, lo que necesitamos practicar es este versículo de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Si tengo afán, tengo que arrodillarme ante Él y presentarle ese afán que tengo, esa ansiedad. Y yo sé que pues va a haber burla, va a haber muchas cosas, pero necesitamos encontrar un lugar a solas donde podemos hacerlo y ahí con el Señor, entonces entrar en esa comunión. Y si vuelvo a afanarme otra vez por eso, significa que yo volví y lo tomé. Entregarlo al Señor es entregarle para que Él responda en su tiempo y Él me va a dar paz, me va a guardar. Entonces, la tentación es mentir o inventar o hacer algo para, si tengo que pagar algo y vienen a cobrarme, pues no me han pagado, estoy esperando un cheque. Entonces, todas esas excusas necesitamos eliminarlas y hablar con verdad, porque ahí es donde la gracia de Dios me va a sostener. Entonces veo que si yo peco, tengo que otra vez confesar y entregarle al Señor mi afán y la mentira o lo que hice para poder quedar bien. Entonces necesitamos morir a todas esas circunstancias de este mundo, de este sistema que nos está oprimiendo y nos impide vivir una vida en plenitud, en comunión con Dios. Entonces, esto, por eso el Señor lo dice, el que quiera vivir piadosamente, piadosamente significa en comunión con Dios, entonces va a sufrir persecución, porque nadie va a aceptarte, nadie va a creerte, pero lo necesitamos hacer en privado con el Señor y interiormente orando en todo momento para que Él me dé la victoria. Por eso tengo la confesión. Si en algún momento peco, necesito nuevamente confesar el pecado y Él vuelve y me llena. El propósito de este mandamiento es glorificar a Dios, es ser un adorador en espíritu y en verdad, y que en mi interior Él viva y va a cambiar mi vida interior. El exterior no va a cambiar porque está bajo el maligno este sistema, pero el interior Él sí lo va a cambiar. Por eso dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ahí está nuestra seguridad. Ahí es donde podemos nosotros vivir realmente. ¿Ok? Sí, señor. Quedan 2 minutos. Sí, ya me di cuenta. Gracias por recordarme. Entonces, vamos a orar y continuamos la semana siguiente. Vamos a ver el Evangelio, entonces, en medio del discipulado para entender cómo iniciamos en este caminar con Cristo a ser discípulos. Entonces voy a orar y si terminamos antes, pues que terminen de orar cada uno. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra y enseñarnos hoy cómo, Señor, vivir libre del afán, de la ansiedad, Señor, de la depresión, de esclavitud en este sistema que tiene a la humanidad bajo el maligno, Señor. Tú viniste y el reino de los cielos se acercó. Tú eres el rey. Tú viniste y venciste el pecado, la muerte y Satanás. Resucitaste, confirmando, Señor, esa fe y esa victoria sobre el mundo que venció. Y estás sentado a la diestra del trono de Dios nuevamente. Vas a regresar, Señor, pero mientras regresas necesitamos vivir en el poder de tu Espíritu.
necesitamos la gracia, necesitamos la comunión. Enséñanos a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, comprender que solo en ti, en tu poder, podemos, Señor, caminar y vivir en victoria, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia, por mis hermanos, cada uno que se ha conectado, por Ángel, Señor, por esta persona, Rulo, seguimos orando por él, que tú le des la sanidad, que él pueda conocerte, que él pueda buscarte también, Señor, para poder interiormente, Señor, tener una comunión contigo, una relación, conocerte espiritualmente, Señor. Guárdales, dale fortaleza allí en este lugar. Sabemos que es muy difícil, Señor, pero tú en tu soberanía nos das libertad interiormente, paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Llénanos con tu palabra, Señor, que podamos alimentarnos de ella y ella va a transformarnos, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Okay, Amén. 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 Gracias, Amén. pastor. Buenas Amén. noches para todos. Buenas noches Saludos a todos. Dios los bendiga. Igualmente, Buenas saludos a noches. todos a la iglesia y que Para todos. buenas noches. Descansen.